bendiga, amado pueblo de Dios, en este hermoso día. Gracias le damos una vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos ha concedido este hermoso día. Dios bendiga a toda la fiel pueblo de Dios, fiel iglesia de Iglesia Peniel Providencia. Dios les bendiga, jóvenes, servidores, señoras y todas las directivas y todo el pueblo de Dios, como también nuestros amados hermanos de diferentes congregaciones que en esta oportunidad puedan estar escuchando y viendo. Dios les bendiga, amado pueblo. En este hermoso día quiero decirles que vamos a continuar con el tema de un día domingo de estos. Me parece que fue el día domingo anterior, amada iglesia, a este domingo del culto a acción de gracia. El anterior, tal vez usted se recuerda, amada iglesia, que hablamos sobre un tema que es características de un cristiano evangélico que camina. Características de un cristiano evangélico que camina. Eso lo tocamos el domingo anterior a este que acaba de pasar. Y si ustedes se recuerdan, amada iglesia, no terminamos. Solo vimos algunos puntos. Uno de ellos fue arraigados. Y me parece que el otro fue sobre edificados. Y solo estos vimos, arraigados y sobre edificados. Solo para hacer memoria, vamos a tocar rápidamente lo que tocamos en esa ocasión de arraigados y sobre edificados. Pero antes, amada iglesia, vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Y lo leemos como escrito está en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y dice así su palabra. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esa es nuestra cita bíblica, amada iglesia. Y volviendo a lo que estaba comentando, dos cosas vimos de este tema. Acuérdense del tema, características de un cristiano evangélico que camina. Y la primera característica que vimos ese día domingo fue que está arraigado. Dicho de otra manera, que tiene raíces. Es un cristiano firme, es un cristiano todoterreno, voy a decir, un cristiano 4x4, un cristiano que no está con las raíces superficiales. Un cristiano con raíces superficiales o en plena tierra es un cristiano que cuando vengan los huracanes, los problemas, las pruebas, las dificultades, como le podamos llamar, fácilmente este cristiano va a ser movido, porque no es un cristiano arraigado, no es un cristiano firme. Eso lo vimos, acordémonos que hablamos sobre arraigar y dijimos que arraigar es echar raíces, que no se mueve y que no se aparta. Ese es un cristiano. Recuerden que estamos viendo las características de un cristiano evangélico que camina. Ese es nuestro tema. La primera característica es que está arraigado. No vamos a tocar mucho en ello porque ya lo tocamos ese día domingo. Lo otro, amada iglesia, que tocamos es que un cristiano, la segunda característica de un cristiano evangélico que camina es que está sobre edificados. Y de esto hablamos que hay un fundamento ya puesto y ese fundamento es Cristo Jesús. Sobre ese fundamento, amada iglesia, cada uno de nosotros tenemos que ver cómo construimos sobre el fundamento ya puesto que es Cristo Jesús. Yo ni usted ni ningún evangélico que camina, podemos quitar ese fundamento y poner uno nosotros. No, el fundamento ya está puesto, el fundamento es Cristo y sobre Cristo yo y usted tenemos que ir sobre edificando bajo los parámetros, bajo las características de Cristo Jesús, sobre edificar. Dicho de otra manera, servirle al Señor en todas las áreas posibles que durante nuestra vida se nos presente a usted y a mí. Servirle al Señor es sobre edificar, pero todo servicio, todo accionamiento de servir de cada uno de nosotros, tenemos que hacerlo, amada iglesia, sin apartarnos del fundamento que es Cristo Jesús.
Vimos también, amada iglesia, si usted se recuerda, hay una cita bíblica sobre este punto, es sobre edificar, que hay diferentes materiales que muestra Corintios con que un cristiano puede sobreedificar. El fundamento está claro, es Cristo, pero sobre ese fundamento cada cristiano evangélico en todo el mundo está sobreedificando. Pero los materiales con que sobreedifica el creyente evangélico que camina debe de ver que sean los mejores materiales para poder sobreedificar. Y de esto, amada iglesia, 1 Corintios leímos ese día domingo, capítulo 3, versículo 10 al 15, y justamente en el versículo 12 nos habla esta porción bíblica, y sobre este fundamento, sí, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Vemos entonces, amada iglesia, que hay diferentes materiales con que el cristiano evangélico puede sobreedificar. Bien, sobreedifica con material como el oro, como la plata, como las piedras preciosas, o la madera, el heno o la hojarasca. Pero ambos son dos grupos, prácticamente son dos grupos de materiales y cada grupo está compuesto de 3 materiales. Un material que se quema, un material que el fuego puede arrasar con él y por el otro lado otro material que al ponerle fuego, en vez de quemarse, en vez de destruirse, estos materiales brillan más. Entonces, que quede claro que el material con que usted y yo tenemos que sobreedificar sobre el fundamento que ya está puesto, que es Cristo Jesús, deben de ser los primeros 3 materiales. Eso hablando de sobreedificar. Hasta allí, amada iglesia, tocamos ese día domingo. Hoy, amada iglesia, quiero entrar, oiga, pero antes de terminar de mencionar esto que ya tocamos, acuérdese que cada uno de nosotros, hablando de esta segunda característica sobre edificar como cristianos, debe de caracterizarnos como cristianos evangélicos que andamos con Él, con Cristo Jesús, debemos de sobreedificar sobre el fundamento que ya está puesto. La responsabilidad, amada iglesia, de Dios ha sido poner el fundamento, Cristo, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos evangélicos es sobreedificar sobre este fundamento. No podemos sobreedificar o hacer la labor, hacer el servicio para la obra del Señor, sea cual sea el servicio y el tiempo que tengamos que servir, no podemos sobreedificar sobre otro fundamento. Ya está puesto el fundamento. Si nosotros como cristianos evangélicos sobreedificamos sobre otro fundamento, óigase bien, eso no va a ser de bendición. Eso no va a ser de bendición. Cuando hablamos, amada iglesia, de sobreedificación, estamos hablando del trabajo que cada cristiano evangélico hace o efectúa para la obra del Señor. Para la obra del Señor. Estoy hablando de aquellas obras o trabajo que cada cristiano evangélico hace, por supuesto, después de recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. El cristiano, amado pueblo de Dios, debe ser alguien que vive y trabaja para Dios y que le sirve con su vida, pero tenemos que saber que en el tribunal de Cristo la obra con que sobreedifiqué mientras estuve en la tierra, sobre ese fundamento que es Cristo Jesús, va a ser probado con fuego por nuestro Dios. A ver si ese trabajo, a ver si ese privilegio, a ver si eso que desarrollé, de verdad lo hice sobre el fundamento que ya estaba establecido, o puse yo otro fundamento. Pero acuérdese que ya hay un fundamento y este fundamento es Cristo Jesús. Acuérdese que en aquel día, allí van a ser probados nuestras acciones, van a ser probados nuestro trabajo, nuestras intenciones con que hicimos aquel trabajo. Pueden haber intenciones por vanagloria, pueden haber intenciones para que me miren, pueden haber intenciones para que específicamente alguien aprecie mi vida o me den una palmadita en la espalda. Y ya usted y yo debemos de estar claros como cristianos evangélicos que andamos con Cristo, que todo lo que hagamos debe de ser para que su nombre sea honrado
y no buscar ninguna gloria ni ningún aplauso en esta tierra, sino que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, hermana iglesia, no podemos, no debemos de hacer nada por el Señor, hacer algo con una actitud equivocada, porque esto es desagradable delante de nuestro Dios. Así que el domingo pasado, antepasado, amada iglesia, vimos arraigados, características. Estamos hablando del cristiano evangélico que anda con Cristo, arraigado, y la última que medio hemos tocado, porque ya las habíamos visto, es sobre edificado. Hoy, amada iglesia, vamos a ver la tercera característica. La tercera característica, acordémonos, esta porción bíblica, Colosenses, ahí la tenemos. En Colosenses, si usted recuerda, ahí tenemos Colosenses, amada iglesia, Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Arraigados, dice el 7, y sobreedificados en él, y luego dice, y confirmados en la fe. Esa es la que vamos a ver en este momento. Confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Esta es la tercera característica de un cristiano evangélico que camina con Cristo, que caminamos con Él, que andamos con Él. Esta es la tercera característica, no se nos olvide. Para eso, amada iglesia, quiero que vayamos a segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 13, versículo 5. Y dice, oiga lo que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La Biblia, el lenguaje actual, dice, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Cuando está hablando esta porción bíblica, amada iglesia, de confirmados en la fe, está hablando de nuestra fe, nuestra seguridad en Cristo Jesús. ¿Cuántos, amados iglesia, cuánto pueblo de Dios, cuánto cristiano evangélico en todo el mundo puede estar diciendo que está confiando en el Señor? Dicen sus palabras que salen de la boca, pero sus actitudes, sus acciones, su testimonio da a conocer que no está confiando en Dios. Por eso nos dice la Biblia, el lenguaje actual, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 13:5, dice, pónganse a pensar en su manera de vivir. La manera de vivir, amada iglesia, manifiesta si estamos confirmados en la fe, si estamos fundamentados, si estamos afirmados en la fe, nuestra manera de vivir, nuestra acción, nuestro testimonio. Porque una cosa, amada iglesia, es lo que vivimos y que lo que los demás miran, y otra cosa es lo que yo pueda decir con mi boca. Yo puedo decir, yo creo en el Señor y vivo para el Señor, pero mis hechos delante de todas las demás personas pueden decir lo contrario. Y acuérdese que estamos viendo la tercera característica de un cristiano evangélico que camina o que anda con Cristo. Y es que es aquel que vive lo que dice. Si yo digo que soy cristiano evangélico y digo que voy para la gloria, para la eternidad con Cristo Jesús, así debe de ser mi testimonio. Delante de todos los demás, no solamente en las cuatro paredes del templo, ni solamente delante de los líderes, sino delante de cualquier persona. Mi testimonio debe dar a conocer que estoy confirmado en la fe, que estoy creyendo. Por eso dice la Biblia, el lenguaje actual, pónganse a pensar en su manera de vivir y si de verdad siguen confiando en Cristo. Y vean si de verdad, dice, siguen confiando en Cristo. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer o vivir, amada iglesia. Dice luego, hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Así que en esta ocasión, amada iglesia, la porción bíblica nos habla de dos cosas principales. Esto de confirmados en la fe está hablando, uno, de la seguridad que cada creyente tiene que tener de su salvación. La seguridad que cada uno de nosotros tenemos que tener de nuestra salvación. En la seguridad que usted y yo tengamos en Cristo de nuestra salvación, en esa seguridad que tengamos, así vamos a vivir.
en nuestra vida. Cada creyente, amada iglesia, evangélico, tenemos que reflexionar en nuestro interior, en el día con día que vamos viviendo, en las pruebas con pruebas que nos toca estar afrontando, o las pruebas que constantemente, cada cierto tiempo vienen y golpean en nuestra vida. Ahí es donde, amada iglesia, nuestra vida está confirmando la fe en nosotros. ¿Qué confianza tenemos en Dios? Una cosa es tener el refrigerador lleno, otra cosa es tener el refrigerador vacío. Otra cosa es tener dinero en el bolsillo, otra cosa es no tener nada. Y en las dos circunstancias, un cristiano evangélico que camina con Cristo, debemos de tener la misma actitud, confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Eso hablando de la seguridad que cada creyente tenemos que tener de nuestra salvación en Cristo. Esa es una característica que debe estar en aquello que estamos confirmados en la fe. La otra cosa principal es que debo de ser confirmado en la fe. Y esto nos habla, amada iglesia, de los frutos de nuestra vida. Los frutos de nuestra vida. Oiga, los frutos de nuestra vida. Allá el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Si estamos confirmados en la fe, los frutos van a dar a conocer que estamos confirmados en la fe. Y si no estamos confirmados en la fe, los frutos que estemos dando son los que van a dar a conocer que no estamos confirmados en la fe y que nos hace falta, como cristianos evangélicos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas y que estamos conscientes de que vamos a la gloria eterna. Debe de haber una confirmación de la fe en nuestras vidas a través de los frutos, amada iglesia. Todo cristiano tenemos que tener una vida dando frutos agradables, primeramente para nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo, teniendo en nuestra vida una verdadera conversión, primeramente para la gloria de nuestro Dios y en segundo lugar para todas aquellas personas que sin darnos cuenta, tú y yo, han puesto nuestros ojos en nosotros y se están fijando cómo usted y yo vivimos. Y en la manera del testimonio que tú y yo estemos dando a estas personas, también en aquel día, amada hermana, amado hermano, tenemos que dar cuenta delante de Dios, porque a través del testimonio puede ser que unos se salven y puede ser que para otros tú y yo seamos tropezaderos. Tenemos que, como cristianos evangélicos que caminamos, tenemos que ser confirmados en la fe. Espero que usted y yo vayamos entendiendo esto. No olvidemos entonces que la tercera característica del cristiano evangélico que camina es confirmados en la fe. Y es el creyente que presenta el cristianismo con su vida, no solamente de palabras, no solamente de labios, sino es una vivencia. No solamente cuando está en el templo, no solamente cuando los ojos de los líderes lo miran, sino en todo lugar usted y yo tratamos de vivir el evangelio, no solamente de palabra. Así que no se nos olvide, amada iglesia, esa tercera característica, que no se nos olvide, debemos de tenerla en nuestra vida. Con esta, amada iglesia, hemos visto tres características. Acordémonos que arraigados y sobreedificados la vimos allá en aquel día domingo, y hoy pues hemos visto la característica de confirmados en la fe. Si vemos, amada iglesia, a la luz de la palabra de Dios, una serie de ejemplos, y pudiéramos ver en la serie de ejemplos bíblicos que en la palabra del Señor encontramos gente que no era confirmada en la fe, o dicho de otra manera, personas cristianas evangélicas que no eran confirmados en la fe. ¿Qué ejemplos de quienes no eran confirmados en la fe? El pueblo de Israel que pereció en el desierto. Aunque Dios, el desierto jamás pensó que iba a ser casa para los israelitas, la actitud de estos que no eran confirmados en la fe, los israelitas que salieron de Egipto, al final quedaron allí. Ellos no tenían confirmada la fe, no dieron testimonio del Dios que los pastoreaba. Tú y yo, amada iglesia, debemos de dar testimonio en nuestra vida de cuán grande es nuestro Dios que nos va guiando y nos va pastoreando en este camino a la eternidad.
Ese pueblo de Israel no lo hizo. Usted y yo sabemos que perfectamente que de ese grupo de hombres y mujeres que salieron de Egipto, de la esclavitud a la libertad, solo Josué y Caleb fueron los que entraron a la tierra prometida. Fueron los únicos en los cuales estaba esta característica confirmados en la fe. De igual manera, amada iglesia, pudiéramos decir que en el caso de Lot no fue confirmado en la fe. No dio testimonio como el testimonio que debería de haber dado del Dios que le proveía y lo pastoreaba a Lot y lo sacó de la tierra de juicio. Lot no dio testimonio. Usted y yo conocemos un poquito la historia y nos damos cuenta que tampoco fue confirmado en la fe. De la misma manera, así como mencionamos esos casos, pudiéramos seguir mencionando de otros que no fueron confirmados en la fe. Amada iglesia, podemos ver reyes, podemos ver quizás profetas que no fueron confirmados en la fe, que eran portadores de la palabra, pero no portadores de las acciones conforme a la palabra. Y si usted se recuerda, allá está aquel profeta que fue engañado, aquel profeta que le fue dada palabra de parte de Dios y le fue dicho qué es lo que tenía que ir a hacer ante aquel rey, pero que en el regreso de ese profeta para su hogar, Dios le había dicho que no se desviara y él se desvió a causa de una invitación de un profeta viejo y al final usted sabe que desobedeció a Dios. ¿Qué pasó? No confirmó, no fue confirmado en la fe y al final terminó mal. Allá vemos también otro miembro, voy a decir, de la iglesia evangélica en tiempos de Josué, Acán, otro cristiano evangélico que no fue confirmado en la fe. ¿Qué pasó con este miembro? Usted sabe que desobedeció y dio testimonio no de Dios, sino de su carne, de sus propios hechos que lo llevaron a la perdición a él y a la muerte a muchos israelitas en la batalla de Jai. Pero con todo eso, amada iglesia, no dudamos que también hay gente que sí vemos en la Biblia que fueron confirmados en la fe. Allá vemos a Job, a pesar de pasar una dura prueba, una situación difícil, situación como para dar mal testimonio, como para poder no estar firme, como para poder hablar contra Dios. Vemos a un Job que sí estaba confirmado en la fe. Estamos viendo la otra cara de la moneda. En este caso, Job, pero no solamente a Job. Pudiéramos ver otro cristiano evangélico confirmado en la fe, José, un cristiano evangélico que pasó diferentes situaciones, adversidades, pero que fue confirmado en la fe, tanto así que llegó a la bendición por permanecer confirmado en la fe, de ser el segundo después de Faraón, y fue bendecido de parte de Dios. Esto podemos decir, amada iglesia, gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a continuar con estos puntos. Hoy estamos llegando al tercero, culminamos con esto y primero Dios el día de mañana continuamos con el cuarto y quinto que falta. Dios te bendiga, amada iglesia. Cristo nos ama, sigamos adelante.